Muy buenas tardes para todos y todas. Vamos a iniciar la sesión de clase correspondiente a hoy lunes 6 de septiembre del año del Señor 2021. Me encuentro con 11 estudiantes conectados. Saludo muy especialmente a Brian Alexis López Gaviria, Edalí Palomeque, Felisa Blandón, Humberto Tobón, Johnny Alexander, José Clay Mosquera, José Ibargen, Lice Joana Agualimpia, Nicolás Cardona, Sara Cristina Vázquez y Yelix Andrea Gómez. Espero que se encuentren todos muy bien, gozando de salud y bienestar y adelantando pues todas sus tareas y situaciones con relación a sus cursos en Derecho. Quiero hacer una corta introducción con relación al curso, con relación a la participación, a su participación, y con relación a situaciones que hemos venido desarrollando de tiempo atrás. José Ibargen, buenas tardes. Tenga la bondad de cerrar el micrófono. Muy bien, entonces voy a hacer esta corta introducción con relación al curso de investigación 3. Sucede que si ustedes revisaron el sílabus, que así lo espero, ustedes se dieron cuenta que las competencias de investigación 3 son competencias que vienen desarrollándose de investigación 1 y que en su defecto, pues en investigación 3 se supone que ya estamos para hacer proyectos. Miren, por favor, del primer documento que les socialicé el lunes 2 de agosto, de lo cual llevamos ya 5 semanas y se han dado 4 clases. 4 porque hubo un festivo. Entonces, fíjense que hay una lógica en la investigación y yo no me he salido de la explicación de esa lógica. Esa lógica la explica el documento inicial que socialicé ese día y que presenté ese día, un documento de investigación cualitativa. Luego el segundo documento que está en el ABA y los dos están en el ABA como fundamentos teóricos y prácticos para el mantenimiento de la información y que en su defecto pues tienen gran cobertura y fundamentos en ese orden. Entonces miren la lógica que manejan los 3 documentos. Los 3 documentos repiten lo mismo, pues claro, de diferentes maneras, pero lo repiten. La lógica de la investigación. Y sobre todo un documento muy especial que son de las competencias en derecho, que es muy claro en manifestar que esa competencia en la investigación tiene este orden. Un tema, del tema que surge, al tema se le hace una pregunta. Pero también puede ir en ese orden el tema, un problema, de ese tema se deviene un problema. En ese problema hay una pregunta de investigación, hay una justificación. Luego de la justificación en carácter, hay un objetivo. Hay 2 autores de los que les mencioné que tienen maneras
distintas de señalar que el objetivo está en la metodología. En eso ya estamos claros que los objetivos se pueden separar de la metodología. El objetivo es coherente, lineal con la pregunta. Entonces, si el objetivo es coherente y lineal con la pregunta, entonces el objetivo se debe formular así. Para efectos de la metodología, habíamos comenzado con el análisis del problema. Pero eso no es solamente la metodología. Vamos por pasos. El análisis del problema trae consigo, pues, la identificación del problema, la caracterización, la descripción, la relación, la comparación y una hipotética solución al problema. Ahí vamos. Eso es lo del primer corte. No nos vamos a salir de ahí. Jóvenes, me da mucha pena tenerles que decir que la mayoría, a excepción de uno o dos grupos, no han presentado suficientemente este asunto. Han fragmentado proyectos de investigación de otros lados. En primer lugar, eso no se debe hacer, porque ya nosotros, a pesar de ser un país tercermundista, todo está en la web. Todo está en la web. Fíjense ustedes que jurídicamente las fotocopias quedaron sin las autenticaciones de fotocopias quedaron sin soporte jurídico precisamente por eso. Porque eso de copia a un original, por favor, todo está en la web y no propiamente en Google. Entonces, es muy fácil mirar cuando hay situaciones que se copian de otras, fragmentan de otras, mutilan textos para meterlos en los propios. Eso no se puede hacer. ¿Listo? Se lo digo con cariño, no se puede hacer. Entonces, por favor, hoy tenemos varios grupos que exponen. Ya me comienza a preocupar porque yo les mandé la lista y hay estudiantes de esos que no aparecen por ningún lado. Los que faltan por presentar, recuerden que son 2 calificaciones para el 21%. 2 exposiciones del proyecto para el 21%. Las notas deben de estar expuestas el lunes 20. Por lo tanto, hoy exponen, el 13 y el 20 exponen, con mis observaciones, también con mi acompañamiento. Pero es muy importante que los estudiantes que no han expuesto la primera vez, pues ya deben de hacerlo. Y los otros que tienen proyecto, lo vayan aunando. No es conveniente a partir de ahora estar cambiando de proyecto. Y algunos van cambiando de proyecto y uno lo que ve es una cosa totalmente distinta. Tengan cuidado con eso, porque entonces aquí, siguen otras 2 sesiones y en esas sesiones el manejo coyuntural del asunto es que ustedes lo envían, yo se lo reviso, yo les sugiero y ustedes exponen. ¿Pero qué han de exponer? Las correcciones. Si lo envían antes, se los corrijo antes. ¿Listo? Bueno, nos levantó la mano por aquí un muchacho. Perdón, yo vi a alguien que tenía la mano levantada. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Perdón. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta al respecto, les ruego léanse los documentos, porque yo se los presento, pero usted debe leerlos. En los documentos está el manejo de esto. Yo lo que veo es que si no exponen, no hay nota. Y la nota es por estudiante, no es por grupo. ¿Listo? Profe. Josué, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo está usted?
Hombre, un poco contispado porque me cogió un aguacero ayer, me sorprendió un aguacero y quedé mal. Ah, qué falla. Pero bueno, eh, profe, era para preguntarle sobre el taller o la actividad que pusiste para el 9. ¿Ya se puede ingresar al ABA? ¿Ya uno puede matricular esta materia en el ABA? Sí, Josué. Y siquiera lo recuerda, le agradezco. Vale. Vea, yo para que ustedes no se atrasaran, las mismas actividades que ya están expuestas en el ABA, yo se las socialicé en el WhatsApp. Tal cual, como están en el ABA, están en el WhatsApp. Eso con el fin de que ustedes prepararan un poco antes de, ¿sí? Entonces ya están en el ABA. Lo único que me falta de poner en el ABA son las grabaciones de las clases. Las grabaciones de las clases yo las subí a YouTube para no estarle dando permisos que me piden el permiso. No, no, ahí queda en YouTube. Están en YouTube hasta el 30, las de este corte están hasta el 30 de septiembre. Entonces, yo espero que hoy, esta tarde, les pueda poner las grabaciones de las clases. ¿Listo? Bueno, entonces son 4 o 5 clases las que están grabadas. Esta también la estamos grabando en el día de hoy. Entonces, sí, Josué, están todas las actividades en el ABA en este momento. Por favor, aprovecho. Esas actividades tienen tiempos definidos. Entonces, por favor, cumplan los tiempos. Las que se pasen del 20 no las tienen que hacer, pues no entran en este corte, entran para el segundo corte. Pero el 20 son las actividades que deben de estar en el ABA, ¿sí? Y las que pasarán al primer corte. Bueno, ustedes saben la dinámica, ¿cierto? No pueden dejar pasar las fechas. Las fechas se cumplen a las 0 horas del día, no a las 23:59, sino a las 0 horas del día. Y no puedo abrir la plataforma. Entonces, para que estén muy atentos con eso. Las actividades son tareas y al ser tareas, tienen ahí en el ABA, tienen forma de adjuntar. ¿De acuerdo? Bien pueda, Libet Marcela, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. ¿Cómo ¿Cómo te ha está? ido? Bien, Bien. gracias a Dios. Usted, profe. Siendo así, entonces tendríamos 3 actividades para entregar antes del 20, ¿cierto? La del 13 de septiembre, la del 2, la de el 15 de septiembre y hay otra que es para el 10. Sí, Esas tres las entregamos ahora, son las del primer corte. Sí, Perfecto. sí, Libet, pero les ruego que no las dejen vencer porque se vencen es a las 0 horas, no a las 23:59 de la noche, no, es a las 0 horas. ¿Listo? Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. Harold Steven, ¿cómo está? Profe, buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Súbele un poquito de volumen, ¿sí? No creo que... ¿Sí me escucha? Sí te escucho, pero un poco bajito. Profe, yo me conecto de celular. Profe, ahora sí me escucha. Ahora sí, Harold. Profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Profe, mira, la duda mía es respecto a la plataforma. Sí, Ahí aparece, creo que es la segunda actividad que dice modelos de investigación cualitativa en derecho. sí. Cuando yo le abro, me dice que la entrega es para hacerla hasta el 4 de septiembre. No, no, no. No, Harold. Yo voy a revisar
Si es así que está para el 4, tenga la plena seguridad que serán 8 días o 10 después del anuncio. ¿Sí? Sí, pero después miro y dice que la tarea es para entrega. Ah, no, perdón, la fecha de entrega está hasta el 20 de septiembre. Pero No, dice que no se habilitará la entrega hasta esa fecha. No comprendo. no. De pronto fue que cometí un error, Harold. Entonces, te pido el favor que me excusen usted y los compañeros. Y terminamos la sesión y yo la reviso. ¿Ese es cuál? Ah, los modelos de investigación cualitativa. Listo, Harold. Yo la reviso y les aviso por el WhatsApp. ¿Listo? Le agradezco mucho. Y profe, igualmente también es perdón, la otra que sigue, la investigación cualitativa en derecho, que es ver un video y para entregar y ese viernes 24 de septiembre. No, también, Harold, esa la vamos, es que son 2 o 3 actividades nomás. Entonces, si nos cumplimos las 2, dejamos esa para el segundo corte. ¿Listo? Yo les aviso ahora, la revisamos porque tampoco se trata de atiborrarnos de cosas. Con 2 bastaría para calificar el 9%. ¿Listo? Profe, muy de acuerdo con eso que acaba de decir. ¿Cómo? Muy de acuerdo. Bueno, Josué. Bueno, jóvenes, entonces yo creo que ya vamos a darle cumplimiento pues a este asunto. Por favor, vamos a escuchar al primer grupo que está para esta tarde. En ellos está don José Rosendo y Manuel, ¿verdad? Profe, ¿tú ya llamaste a lista? Sí, al comienzo. Pero te Porque yo tendré... estaba escribiendo por el chat y entonces no sé si me colocaste falta porque estaba escribiendo por el chat y nadie me contestó. Gracias. Bueno, mire, Joana, lo tendremos en cuenta. Hola, profe. Yo llegué tarde. Llegué como 5 o 10 minutos tarde. Yo Listo. también entré como unos minuticos tarde. Lo tendremos en cuenta. Oiga, por favor, Manuel y don José Rosendo, vamos a presentar, ¿sí? Profe, hola, ¿cómo está? Buenas tardes. No, disculpen, no es Manuel, es Nicolás Cardona. Ah, En el perdón, trabajo Nicolás. anterior se salía Nicolás. dentro de los parámetros de la clase, entonces lo volvimos a presentar. Listo, Nicolás. ¿Está usted solo? Con don José Ibargüen. Ah, es José Ibarwen. ¿Está aquí? Sí, profe, aquí estoy. Si me bueno. llamó a lista y me puso falla, aquí estoy, profe. No, no le puse falla, don José. Gracias, profe. Vamos entonces a presentar el texto en plataforma y inicia don José Rosendo. José, profe, primeramente, o sea, nosotros teníamos un orden. Entonces, no sé si de pronto entonces, porque empezando por José, ya tocaría empezar desde la última parte del trabajo. Ah, bueno, como lo tengan ustedes diseñado. Bien, pues. Perfecto, profe. Nuestro objeto de estudio en este Gracias. proyecto será el contrato de hora labor en Colombia. El problema que nosotros enfocamos es que en Colombia y en mayoría de sus empresarios existe una gran dificultad de interpretación y de pronto de aplicabilidad de este tipo de contrato, ya que de pronto los empresarios utilizan este tipo de contrato es en base a su interpretación, de pronto es que ellos puedan dar por terminado este contrato cuando, o sea, no es cuando ellos deseen, sino cuando de pronto la labor del trabajador haya terminado y asimismo, en base a la interpretación de este mismo contrato, poder evitar de pronto indemnizaciones posibles a futuro. Perdón, Nicolás. Yo les manifesté cuando leía el proyecto Sí, señor. que hay unos problemas serios de redacción. Y, bueno, aceptemos que ese es el problema, aunque el problema realmente no es fundamentalmente ese, porque en la ley laboral
esa primera ley que salió después de la Constitución del 91, creo que está en el año 94. Los más mayores de ustedes recordarán que el año 94, el que estaba laborando en el año 94, es el año del bono pensional. Y eso parte la vida laboral en Colombia. La vida laboral en Colombia estatutariamente, reglamentariamente, normativamente, comenzó en 1946, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Y ya había tenido unos ciertos cambios por allá en los gobiernos de Alfonso López Pumarejo y de Lleras Camargo en la modernización del Estado colombiano. Pero es ahí donde la segunda reforma, que es la tercera reforma, perdón, la que es en el año 94, es la que le da mediana aplicabilidad a los contratos de obra-labor. Eso es emulable con el trabajo por honorarios. En este país asimétrico, donde es legal hacer contratos mayores y no aplicables a la pensión y a la salud. Hacen un consentimiento informado con el trabajador y el trabajador dice que sí y por lo tanto le está creando un problema futuro. Entonces, fíjate, lo que te acabo de nombrar, ese sí es el problema. Pero yo te acepto este problema, ¿ya? Pero mira la pregunta. Mira la pregunta, que esas preguntas así no se pueden hacer en Colombia. En Colombia el contrato de obra-labor sí es adecuado al momento de contratar empleados para empresas de telecomunicación, para empresas de telecomunicación y cualquier otra empresa. Ahí sobra telecomunicación. Profe, perfecto, sí, señor. Y la respuesta, Nicolás y don José Rosendo, es no. Esas preguntas no son de investigación. A nosotros nos da un poquito lidia hacer preguntas, y ustedes saben que en derecho la pregunta es un fundamento teórico para la contextualización de los conceptos. Esa pregunta es de respuesta, sí o no. Miren las dificultades que tiene un juez de la República cuando tiene que hacer un interrogatorio de parte. Si se hacen preguntas en un interrogatorio de parte como esta, para que el interrogatorio de parte no sirvió para nada, porque lo fundamental en ese interrogatorio es la expresión de una voluntad asertiva. Y ahí no hay nada. ¿En Colombia el contrato de obra-labor sí es adecuado? No, ya lo sabemos que no, porque el problema lo notó que no. ¿Sí me entienden, Nicolás y don José? Perfecto, sí, profesor, sino que de pronto nosotros lo basamos de pronto eso, por ejemplo, o sea, las actividades que ejecutan dentro de estas empresas, este contrato de obra-labor no es bien interpretado, porque es que las actividades no terminan. Entonces, en Colombia existe un gran problema, y es que en muchas de las interpretaciones de este contrato lo basan es ante todo, por ejemplo, las constructoras. Saben cuándo inicia la obra y cuándo termina la obra. Preciso, Nicolás, perdona, preciso, Nicolás. Entonces, ¿cuáles son las variables que existen en Colombia con relación al contrato de obra-labor? Ya, con eso. Pero ¿cuáles son las variables? Porque hay variables. Sí, señor. Perfecto. Y así hacemos que la pregunta tenga una respuesta más densa. ¿De acuerdo? Claro, profe, muchas gracias. Bueno, tenga la bondad la justificación. Perfecto. En Colombia, en el Estatuto de Trabajo adopta unos principios mínimos fundamentales para los trabajadores. Están enunciados en el artículo 53 de nuestra Constitución Política. Sin embargo, estos principios son violentados gracias a estas formas de contratar por muchos de los empresarios dentro de este mismo campo de telecomunicaciones.
Nosotros reflejamos que, por ejemplo, son acciones que pasan desapercibidas, obrando por encima de los derechos laborales al momento de darse terminación de este mismo contrato, debido a una incorrecta interpretación o aprovechamiento mismo del empleador, ya que de pronto puede disfrazar un contrato indefinido como un contrato de obra-labor. Entonces, nuestro primer objetivo dentro de este proyecto sería de pronto entonces definir más los conceptos del contrato obra-labor en los casos de contratación de las empresas de telecomunicaciones, porque en Colombia hay un principio que es la primacía de la realidad sobre la forma. Entonces, en esos tipos de contratos, en los call centers o en las empresas de telecomunicación, como ellos básicamente pagan por horas de conexión, entonces ellos, por ejemplo, un empleado cumple un año y en cualquier momento el empleador les dice que la labor llegó a su final, olvidando que la realidad prima sobre la forma en la cual el contrato está establecido al momento de ser contratados. Entonces, el contrato puede estipular que se va a pagar por hora de conexión y de pronto por cuya hora, pero en su ejecución dentro de la empresa constan de 8 horas de trabajo o más, de una subordinación. Entonces, el contrato realidad deberá ser otro, no el contrato hora-labor, porque en sí las actividades, como ya lo habíamos dicho antes, no terminan. Nicolás y don José Rosendo, hay dos situaciones y espero que los demás compañeros también vayan afinando sus proyectos ahí. Cuando se dice justificación, son razones de peso. ¿Por qué van a elaborar ese proyecto? La justificación no puede ser una introducción al proyecto. De hecho, los proyectos sí tienen introducción, los más formales. Pero la justificación, a ver, ¿qué razones tenemos para hacer ese proyecto? Y las razones tienen que ser razones que parten de los estudiantes de Derecho que están terminando su proceso académico y que tienen una inquietud fundamental para hacer este trabajo. Y luego ya las otras en carácter. ¿Listo? Perfecto. El objetivo general sale de la pregunta. Le pregunto, Nicolás, ¿la pregunta está adherida al primer objetivo, que es el objetivo general? Profe, no, pues ya como usted nos corrigió ahorita, no. Claro que, o sea, sí la habíamos hecho en base a la pregunta, pero ya que usted nos corrigió la pregunta, en este caso, no. Pero, mis queridos y estimados amigos, hay que leer los documentos porque los documentos traen esa lógica que yo les hablé ahora. Claro que sí, profe, nosotros los hemos estado leyendo. Ok, les iba a decir otra cosita. Bien pueda, siga Nicolás o don José, bien pueda. Profe, en uno de los documentos que usted nos envió para leer, nos enuncian que en las ciencias sociales siempre se ha manejado más que todo la metodología cualitativa. Sí. Y se ha dejado de lado la cuantitativa, que es más que todo utilizada de pronto en la salud, en las ciencias naturales. Entonces, en uno de esos párrafos nos decían que en muchas ocasiones, tanto la cualitativa como cuantitativa también podrían ser utilizadas de pronto en más de unos objetos de estudios basados en las ciencias sociales. Entonces, no sé si de pronto, o sea, nosotros en este caso nos gustaría trabajar con una metodología mixta, ya que de pronto en la cualitativa tenemos un grupo de enfoque como tal, que son las empresas de telecomunicación, pero la cuantitativa también nos serviría porque gracias a un sondeo podemos de pronto recolectar con profundidad muchos más datos que nos puedan llevar de pronto a
a determinar el alcance de este problema en Colombia. Claro, Nicolás, de acuerdo. Lo único es que los datos fríos no se pueden presentar en esto. Si ya cuando ustedes estén presentando ya el proyecto final, esos datos cuantitativos deben de ser justificados narrativamente. ¿Listo? Perfecto, profe. Perdóname, Nicolás, un momentico, que don David Adolfo Marmolejo, amigo de otras andanzas, quiere participar. Bien pueda, David Adolfo. Hola, profe, muy buenas tardes, ¿cómo le va? No, profe, no, la idea sería como después de los compañeros, quería comentarle algo. Ah, bueno, David. Ahí después de ellos voy yo. Ok. Bueno, Nicolás y don José, hay una cuestión antes de... la metodología no es cualitativa. La metodología es la forma como ustedes van a hacer el proyecto. El enfoque es el cualitativo. Perfecto, sí, señor. Bueno, bien pueda. ¿Ya sigue don José? Es correcto, profe. Bien pueda. Bueno, profe, vea, yo tengo aquí la identificación de identificar el problema. En Colombia, el contrato de hora o labor se ha utilizado por parte de los empleadores para poder dar por terminado el contrato de los empleados cuando ellos lo requieran según su terminación de la labor. Las actividades de las empresas de telecomunicación no acaban, ya que es un servicio con una alta demanda en el mercado y no hay forma de que cesen las actividades y requieren de la presencia de asesores en su mayoría las 24 horas. Perdón, don José Rosendo, mire, si vamos a leer lo que nosotros estamos viendo aquí, no vamos a terminar esta tarde. Entonces, yo le ruego que usted nos haga una síntesis de eso que usted elaboró con Nicolás y que tiene que ver con la metodología de este proyecto. Pero nos lo cuenta usted con sus palabras porque leyendo esto mismo que nosotros estamos viendo aquí, pues no tiene objeto, ¿verdad? Listo, profe, gracias. Bueno, vea, lo que pasa es que estos contratos de hora y labor deben de ser un contrato hecho y muy específicamente cuándo se empieza la hora y cuándo se termina la hora. Especificar eso muy bien entre el empleador y el trabajador, como para evitar esos malas mañas que tienen los empleadores utilizando este contrato de hora y labor para evitar de pagarles prestaciones, indemnizaciones a los trabajadores. Entonces, porque si un empleado contrata a un trabajador para hacer una construcción, por ejemplo, un edificio, decía algo de 15, 20 pisos, y lo despide sin terminar la obra, debe de indemnizarlo. Y hasta que se termine la obra. Si se demora, si lo despide durante un año, diciéndole que ahí para la hora que fue contratado, hasta ahí llegó su función de trabajo y la hora sigue, hay que contratar un perito para
para que haga una evaluación, ¿hasta qué tiempo más o menos se puede terminar la obra? Y en base a eso hay que indemnizar al trabajador. Pero, ¿qué tiene que ver eso, don José, con la presentación de la metodología en tanto el problema, el análisis del problema, la caracterización del problema, la descripción de las características, la relación, la comparación y una sutil e hipotética solución? Qué pena, don José. Listo. Su discurso está totalmente separado de este asunto. Bueno, profe, yo por les hago las características de este contrato de hora y labor. El contrato de finalización, de finalizar la hora contratada viene siendo, no permite renovación ni prórroga del contrato. Puede ser verbal o escrito. No requiere preaviso para su terminación. Por cada contrato que se termine para volver a contratar a ese empleado, hay que hacer un nuevo contrato. Es un contrato ideal para quienes ejecutan obra para terceros. La seguridad social se debe pagar de manera compartida entre el empleador y el empleado. Bueno, don José, muy amable. Yo lo que veo es que le pido a don José, por favor, que asuma más lo del proyecto, porque su discurso, le repito, está por un lado y lo que está escrito aquí está por otro. Entonces le ruego que tenga presente eso. Listo, muchas gracias. Recuerden que son 2 calificaciones. Listo, ya Nicolás tenía una, Nicolás, lo de hoy tienes un 4 y don José tiene un 2. Listo, listo. Vamos al segundo grupo, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, venga, yo le comento algo antes de Sí. pasar a otro grupo. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, antes de mostrarle algo, ¿me pueden mandar, por favor, el enlace al grupo del grupo de WhatsApp, que perdí mi teléfono y no tengo el grupo, por favor? Profe, tengo una consulta respecto a la exposición. Espere un minutico, por favor, David Adolfo. ¿Usted está en el WhatsApp? No, profe, no, a mí nunca me agregaron. Pues nunca tuve, nunca. No. Ojo con eso nunca. No, nunca. Ojo con esos nunca, que en derecho no hay nunca. Con mucho gusto le voy a pasar ese enlace porque se me olvida. Se lo voy a pasar aquí. Sí, profe, por favor. Se lo voy a pasar ya. ¿Sí? Listo, hágale, profe. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la exposición. Sí. Usted decía que la semana pasada yo no pude estar en la clase por situaciones. Entonces, ahora usted decía al inicio de la clase que antes de la exposición lo más prudente, o sea, lo necesario es entregar como el avance que uno tenía para que se hicieran las correcciones y a partir de las correcciones se hiciera la exposición, ¿cierto? Claro, sí. Yo le consulté a usted, creo que en la clase antepasada, yo ya tengo trabajo de grado aprobado. Esto ya está aprobado, yo ni siquiera necesito hacer la presentación del trabajo de grado porque fue una homologación de una investigación. Entonces mi pregunta radicaba en ese momento era que si yo podía presentar mi trabajo de grado como parte del trabajo que se presente en la clase. Usted me dijo que no había problema, pero que estaba sujeto como a modificaciones. La pregunta que tengo hoy en día ¿es necesario que yo le presente para que usted le haga correcciones, teniendo en cuenta que esas correcciones para mí serían irrelevantes toda vez que el trabajo de grado ya está aprobado? Lo que pasa, don Marmolejo, es que
Una cosa es el trabajo de grado y otra cosa es este curso. Sí. Ahora bien, si los que están haciendo este curso van a presentar el proyecto que se está haciendo aquí como trabajo de grado, o sea, no lo han presentado, eso es una situación bien lograda. Pero mire que no tiene sentido que usted ya teniendo un trabajo de grado aprobado, me lo presente en este curso para que yo, así como dice usted, con cosas irrelevantes, le sugiera a usted cosas que usted no va a hacer. Sí, claro. Pero es que Entonces, igual el tema es que esta materia, si no estoy mal, está diseñada es para que mejoremos las habilidades para el trabajo de grado. ajá, pero como ya usted lo hizo, entonces tenga la bondad de diseñar un proyecto de investigación como lo pide este curso y aquí se lo evaluamos, así sea tan irrelevante que no lo vaya a desarrollar. Ah, bueno, profe. Listo. Ok. Gracias, señor Marmolejo. Bueno, vamos para el segundo grupo. ¿Cuál es? Profe, somos nosotros. Ya voy a presentar pantalla. No te escuchamos. No. Ahí me escucha. Un poquito más, sí. ¿Tú quién eres? Edaili Palomeque. Imagínate, Edalí. Ah, sí, bien puedes. ¿Tú estás con quién? Con Julián Cano y Lisette Agualimpia. Ya voy a presentar pantalla. Bien pueda. Perdona, ¿ustedes presentan hoy por primera vez? No, profe, segunda vez, nota. Perdona que los estoy buscando. Profe, es que la última clase expusimos como en el grupo 7, enseñaba como el grupo 7 y en esta vez nos cambió por el grupo 2, por si pronto tiene por ahí de esa forma anotado, porque nos encontramos fácil. Pero ustedes cambiaron, ¿cierto? Pues le hicimos las correcciones. Ok, bien pueda. Bien pueda. Listo. Bueno, ahí se está viendo mi pantalla. Sí. Bueno, inicialmente el tema estaba bien, simplemente nos dijiste que había que buscar un caso. El caso lo buscamos, mi compañero enseguida va a explicar más o menos de qué trata el caso. El problema nos dice que estaba mal redactado porque pusimos verbos que no tenían nada que ver aquí. Entonces lo voy a leer para que vea cómo quedó. Existe una dificultad para establecer de manera clara y concisa la estructura normativa de las figuras, dolo eventual y culpa consciente o con representación en la responsabilidad médica. Por lo tanto, resulta un reto para el estudiante poder percibir con facilidad los componentes de cada figura de manera particular. Aquí era como cambiar los verbos que habíamos puesto. La pregunta también nos dijiste que estaba mal redactada y que debíamos cambiar los verbos que habíamos puesto. Entonces quedó así. ¿Cómo decretar de manera clara los criterios diferenciadores entre el dolo eventual y la culpa con representación en los casos de responsabilidad médica? Ahorita sigue mi compañera Alice a explicar lo que sigue, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, en la justificación del problema, en las correcciones que nos dijiste, era que pues teníamos problemas de corrección y estábamos utilizando el verbo establecer y que era pues un verbo muy amplio, que teníamos que utilizar una palabra mucho más concisa. Entonces lo modificamos y te voy a leer cómo nos quedó. Hemos identificado que para los estudiantes, abogados y estudiosos se ha convertido en una ardua tarea distinguir la estructura normativa entre el dolo eventual y la culpa consciente en los casos de responsabilidad médica, pudiendo haber maneras un poco menos tediosas para poder diferir ambas figuras del delito dentro de la responsabilidad médica. Y en el objetivo general, nosotros no nos estábamos guiando, no estábamos creando este objetivo basados en la pregunta,
y lo modificamos totalmente, se lo modificamos totalmente y nos quedó que especificar de manera más clara los criterios diferenciadores entre el dolo eventual y la culpa con representación en los casos de responsabilidad médica, estudiando la sentencia C-1392-5 del 2006 de la Corte Suprema de Justicia, que fue el caso que elegimos en especial, que es el que Julián nos va a explicar, nos va a contar un poquito más de qué se trata ese caso. Ese caso es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es un caso de responsabilidad médica extracontractual. En primer lugar, en la sentencia se trata, o el caso pues en específico, sobre un mal diagnóstico que se realizó sobre una peritonitis, que una señora se dirigió hacia la clínica Las Vegas, que tenía estaba afiliada a la IPS Comeva. Entonces se dirigió a la clínica Las Vegas, allí realizó una consulta y la diagnosticaron mal. Pero un mal diagnóstico que se realizó, pues, o sea, no le diagnosticaron a tiempo la peritonitis y pues debido a eso falleció la señora. Entonces, se demandó inicialmente a las IPS, a la clínica de Las Vegas y algo que se llama Inversiones Médicas de Antioquia S.A. Entonces, la sentencia se fue al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y llegó a la Corte Suprema de Justicia. Eso fue, pues bueno, primero empezó por un proceso ordinario y llegó a la Corte Suprema de Justicia, luego pues pasando pues por todos tuvo que pasar pues luego al Superior del Distrito Judicial y eso fueron como los antecedentes. Se pretendía indemnizar por 60.000 millones de pesos. En esta sentencia se tratan pues temas como la responsabilidad organizacional, el daño como elemento de la responsabilidad, la noción y tipología del daño, la concepción normativa, también la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad por hecho ajeno y la culpa, entre otros, como el lucro cesante y el daño moral. Entonces, ese es el caso que estamos estudiando específicamente. Y ahí nos vamos a guiar, o nos vamos a basar pues, para desarrollar todo el trabajo. Vean, yo les agradezco mucho a este equipo de Dalí Palomeque, de Julián y de Lisset, porque muy juiciosos han elaborado las correcciones, pero hay un asunto que ya amerita, con el avance del proyecto, amerita que ustedes por favor lo tengan en cuenta, y es el análisis de caso. El análisis de caso es un método en investigación, y es un método en investigación cualitativa. Equívocamente se pensó que un estudio de caso era la generalización de todos los casos. No, un estudio de caso es un estudio de caso. Robert Stake tiene la fundamentación del estudio de caso. Le ruego que lo consulten. Y en esa consulta, por favor, mantener el criterio. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, todos ustedes tres en la exposición pasada, perdón, no hemos escuchado a Lisset, qué pena. Profe, sí. Profe. ¿Sí? Yo fui la que dije la justificación del Ay, problema y el bueno. objetivo general. Y Edalí ya participó, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ella fue la primera. Bueno, niños,
Tienen, a mí me gusta ya como lo tienen planteado, no es tanto de gustarme, sino que lo tienen ya con las condiciones propias de los pormenores de la investigación. Estos son los datos preliminares. Entonces yo les pongo hoy 4,5 y ya cumplieron con las dos calificaciones para el 21%. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Pero esto, no se me van a dormir en los laureles. No. Por favor, tienen algo que hacer con el estudio de caso porque ese es su método. Entonces, ¿dónde van a incluir ese del estudio de caso? Lo van a incluir en la metodología. ¿De acuerdo? Entonces, el método que este equipo va a trabajar en este proyecto es el estudio de caso. Y es ahí, Julián Andrés, donde ustedes proponen el caso que usted anunció. ¿De acuerdo? Listo, sí, profe. Bueno, muchas gracias. Tercer equipo. ¿Aló? Tercer equipo. ¿No están? Bueno, cuarto equipo. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ya lo voy a compartir pantalla. Ok. Listo, profe. Entonces, mi equipo está conformado por Félix Amanda Blandón Mosquera, por María Alejandra López Jaramillo y pues yo que me llamo Yelipsandra Gómez Vanegas. Nuestro tema es el derecho a la libertad de prensa en Colombia está siendo vulnerado y censurado. Excúsame, Yelixa, por favor, una cosita. Ustedes es la primera vez que presentan, ¿cierto? Sí, profe, y este ya en sí es el trabajo con las corrupciones. Ah, pero es la primera vez que presentan, ¿cierto? Sí, profe. Ok, tranquilo. Bien puedas. Bueno, en nuestro trabajo anterior como tema solamente teníamos el derecho... Ay, profe, no me acuerdo muy bien, pero usted me dijo pues que nos dijo que corrigiéramos el tema porque corregíamos un Teníamos, título. Yelisa, teníamos solamente el título, era Libertad de Prensa en Colombia. Ah, bueno, sí, entonces usted nos dijo que corrigiéramos eso porque parecía más un título que un tema, entonces al final lo pusimos así como está en la pantalla. Entonces, señor. No, que muy bien. Ah, bueno, profe. Entonces, en el planteamiento del problema, tenemos que, pues, debido a los últimos acontecimientos que han ocurrido en Colombia, como fueron las protestas, se desató una vulneración al derecho a la libertad de prensa y comunicación, ya que en los medios locales mostraban esto de una forma muy engañosa, por decirlo de alguna forma, ya que no mostraban lo que realmente estaba pasando en las calles. Y también debido a esto se dio una censura. Y como ejemplo pongo lo que ocurrió en Cali, ya que en el momento de las protestas y toda la violencia que se estaba viviendo en ese momento, hubieron apagones de internet, lo cual impidió que se pudiera transmitir en las redes sociales todo lo que estaba ocurriendo.
Entonces, esto nos lleva a la vulneración del derecho de la comunicación y libertad de prensa, el cual se encuentra en el artículo 20 de la Constitución Política. No sé si sea bueno que se los lea, profe. No, sigan presentando tranquilas que... Sí, bueno. En las características del problema, pues pusimos que debido a la situación planteada en el problema, se han evidenciado múltiples atentados contra la información y la prensa. Excusa, Yelixa. ¿Y tus compañeras no van a participar? Sí, profe. Ah, bueno. Ya creo que sigue feliz, ¿no? Ok. Con la justificación. Sí, profe. Bueno, nosotros en la justificación también hicimos pues la modificación. Dijimos que el motivo que nos llevó pues a realizar ese trabajo, como ya vio mi compañera Yelisa, es debido pues a todos los acontecimientos que nos han ocurrido de acuerdo a todas las protestas que vivimos aquí en Colombia. Los abusos, lo de los jóvenes fallecidos, desaparecidos, la forma que nos mostraban pues eso a la comunicación y que nos vendían lo que ellos querían que nosotros nos tragáramos pues como entero. Entonces dijimos que esto era aclarar este derecho a la comunicación, ya que ha sido tan importante que incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana estaba censurado sobre los derechos humanos y tienen protegido el derecho a la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de información, que es lo que a nosotros se nos está vulnerando pues en este momento, debido a que no nos brindan pues la información completa, clara, precisa y verdadera. En la pregunta también la cambiamos pues según lo que usted nos dijo, profe, y nos quedó que el fundamento legal que protege la pregunta es ¿cuál es el fundamento legal que protege la libertad de prensa en Colombia y por qué está siendo vulnerado? Que para eso pues nos teníamos que apoyar con ejemplos respecto a todo lo que nos ha pasado, tendríamos que poner pues casitos y tales, pues depende pues, para realizar pues la pregunta y contestarnos directamente. El objetivo general, buscamos y analizamos cuáles son los fundamentos legales que protegen la libertad de prensa en Colombia y asimismo dar a conocer por qué este derecho nos está siendo vulnerado a nosotros como colombianos para tener toda la información completa. Profe, en este caso pues seguía otra compañera como para que participáramos todas, pero no sé si el fin sí pudo llegar o no, o si yo termino porque ella tenía una cita médica. No sé si María sí llegó o no llegó, Yelisa. O termino yo con la metodología y la solución. Porque Es mejor que termine porque yo a ella por acá no la veo. Listo. Entonces, profe, la metodología, de acuerdo a lo que usted nos dijo. Esperen, la metodología usted nos dijo pues, que estaba como bien en su sugerencia. Entonces, el trabajo se basa a analizar cómo se ha manifestado la censura de todos los periodistas, dado pues como repetir pues como lo mismo, profe, y la disfunción que tenemos en los pensamientos y opiniones de acuerdo a todo lo que nos acontece y nos rodea. Ya dijimos que se encontraba pues esto, nos queremos basar más que todo como en el artículo 20 de la Constitución y de esta forma podemos reconocer cómo se ha dado pues como toda la censura aquí en Colombia. De acuerdo a la solución que nosotros pusimos del problema, es que a partir de lo descrito anteriormente, sugeríamos una revisión por parte de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio de Interior de esta problemática y a los derechos que estaban siendo atropellados a nosotros y a los periodistas para que nos dieran una buena información, debido a que Colombia ha vivido mucha censura, que es realmente importante callando toda la información verdadera a todo lo que nos rodea. Entonces, pues, profe, vamos como ahí, terminamos ahí, ese es como el tema de nosotros. ¿Y la otra compañera? Profe, creo que no alcanzó a llegar, no sé, dijo que tenía una cita, entonces no. Vea, a ustedes les voy a calificar 4,5. Pero hay un pero. La libertad, nosotros tenemos la libertad de prensa, pero la libertad de información o la información sí es un derecho fundamental. Y el bloque de constitucionalidad también lo trae. Es decir, hay muchos referentes conceptuales, pero el caso que ustedes tienen
que es la información difundida, amañada. Eso de amañado no se puede decir hasta ustedes no concluir el proyecto. Pero sí tiene que ser mediante la metodología de caso. ¿De acuerdo? Es como lo que le dije, profe, entonces, que nosotros para tener como una solución y responder como la pregunta, nos tenemos que basar como en casitos reales, No, ir pero como no a en cosas más casitos. concretas, Felisa, ajá, no, sí. no casitos, sino tomar todo lo que hubo en las marchas, la información de las marchas, la información del gobierno, la información de las redes sociales, que es totalmente distinta, y el informe de las Naciones Unidas. Ahí tienen 3 situaciones distintas. Y eso en la investigación cualitativa se llama triangulación. Cuando uno logra 3 situaciones, traerlas en relación. Entonces, lo que yo le decía ahorita, Julián, era que ustedes deben de elegir el estudio de caso como método para probar todo eso que están proponiendo. ¿De acuerdo? Se llama el estudio de caso de Robert Stake. Consúltenlo para que lo puedan presentar para la segunda nota y que la compañera que faltó también pueda participar. ¿Cómo se llama ella? Listo, profe, así será. María Alejandra. Ella tenía como una cita médica, ¿cierto? Sí, ella dijo que igual le iba a escribir a usted Sí, para que ella me estuviera, que de pronto escribió. no alcanza a llegar. María Alejandra López Jaramillo, profe. Sí, ella me escribió. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Siguiente equipo. Aló. Profe, buenas tardes, somos nosotros. Espéranos un momento. Ok. Bueno, profe, nosotros como tema, o bueno, somos 3 compañeros. Mi nombre es Josué, mi otro compañero se llama Harold Steven y mi otra compañera se llama Vanessa Redondo. Entonces, como tema tenemos la responsabilidad civil originada en el incumplimiento del contrato de matrimonio por daños morales y a la salud derivados de ultrajes y tratos crueles y maltratamientos de obra. Excusa, Josué. Ustedes cambiaron el proyecto, ¿verdad? Sí, nosotros la replanteamos porque usted nos lo aconsejó. Entonces, le hicimos caso porque, sí, obviamente. Ok. Vale, profe. Entonces, este tema lo planteamos ya que el matrimonio, como bien se dice, es un contrato. O sea, que es un contrato bilateral, ¿cierto? Que tiene los mismos elementos de cómo se constituye cualquier otro contrato, ¿cierto? Pero vemos que cuando hay un incumplimiento, no pasa más allá de como pena, sanción, el divorcio, pero no hay una reparación patrimonial por daños morales y daños a la salud, según lo dicho el numeral 13 del artículo 154. Entonces, en sí, ese es el tema. Profe, hola, yo voy a continuar con la descripción del problema. Profe, como bien lo decía el compañero anteriormente, pues ¿Tú eres Harold? ¿Tú eres Harold? Sí, señor. Ok. Como bien lo decía el compañero, pues esto no pasaba simplemente de un divorcio. Entonces, el problema es que acá en la jurisdicción colombiana no ha sido posible como reconocer esa reparación patrimonial derivada del incumplimiento de esta causal. Porque sabemos pues que el contrato tiene obligaciones de hacer y de no hacer. Y la causal tercera es una obligación de no hacer, porque pues, aparte de que es un delito que se configura como violencia intrafamiliar, también se genera como el incumplimiento de este contrato que es el matrimonio.
Entonces, a eso es lo que buscamos, la descripción del problema. Ya en la pregunta de investigación, ya la compañera Vanessa le explica. Buenas tardes. Profe, mire, en la pregunta de investigación usted nos dijo que tenía que tener relación con el objetivo general, entonces por ende pues lo arreglamos y quedó en que cuáles son las implicaciones jurídicas de predicar esa responsabilidad civil originada en el incumplimiento del contrato de matrimonio por daños morales y a la salud derivados de ultrajes, tratos crueles y maltratamientos de obra. Entonces nosotros tenemos como justificación que, o sea, lo que nos motiva de este estudio es que todas las innumerables situaciones de divorcio que se dan por esta causal que está en el numeral 3 de tal artículo y no conllevan alguna remuneración por esos tratos crueles. Entonces, o sea, nos resulta que es incomprensible porque existe esas indemnizaciones y reparaciones en otros contratos, pero no se tiene esta en el matrimonio, sabiendo de que es un contrato que cumple con todas las formalidades y requisitos. Además de que la propia Corte Suprema de Justicia ha tenido fallos recientes, entonces nos motiva a esta presente investigación. Como el objetivo general lo teníamos, establecer las implicaciones jurídicas de predicar responsabilidad civil originada en el incumplimiento del contrato de matrimonio por daños morales y a la salud derivados de ultrajes, tratos crueles y maltratamientos de obra, cambiamos ¿cómo se dice? Se me fue. Cambiamos el verbo de establecer por definir, para así encajar con la pregunta de que cuáles son esas implicaciones que traería el regular esa indemnización por parte de esa causal. Y en los objetivos específicos eliminamos uno porque nos pusiste que ya están muchos pronunciamientos, entonces nos quedamos con identificar esas implicaciones jurídicas. Ay, se me fue. Y describir las formas de reparación patrimonial derivadas del daño moral y a la salud por situaciones de violencia intrafamiliar configuradas del causal de divorcio. ¿Ya? Ya falta la Profe, metodología. profe, un momento. Profe, como metodología tenemos una descripción, como investigación tenemos la descripción, tenemos una investigación cualitativa, ya que nosotros buscamos valorar y cualificar. Nuestro objetivo no es cuantificar, no nos vamos a basar en un dato estadístico, es decir, no vamos a buscar cuántas mujeres o hombres, cuántas personas se divorcian a raíz de la causal numeral 3 del artículo 154. Entonces, por eso en descripción es más bien cualitativa, lo que vamos es a valorar. Como comparación, es deductiva, porque vamos a ir de lo general a lo particular, y como característica es un estudio dogmático jurídico, porque vamos a tratar de tomar la doctrina y analizarla a la luz de la norma. Eso es todo. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, vean. Yo, en este cambio de proyecto que ustedes presentaron, yo tuve muchas sugerencias porque me parecía que ustedes las vieron ahí, las sugerencias. Incluso les puse adjunto
otros trabajos que se han presentado en el país con relación al tema que ustedes sugirieron. Vi un divorcio entre el objetivo general y la pregunta. Vi desajustado la metodología, pero veo que algo hicieron de eso, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces yo les ruego que traten de ser muy originales en el asunto, porque no pueden quedar situaciones así que uno vea que no está la originalidad en el proyecto. Porque ustedes saben que lo que les decía al comienzo, hoy todo está en la web y se nos hace muy difícil a veces que el mantenimiento de la originalidad, y máximo ustedes ya al finalizando su carrera, para que propongan una cosa genuina. Yo les sugiero también, pero no es una obligación, que también hagan estudio de caso. Porque imagínense ustedes que yo no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado. Esta pandemia nos cambió tanto que uno no sabe, hasta el tiempo nos cambió mucho. Yo creo que fue hace 3 años. Así, algo así. 3, 2, más o menos. Lo de las pensiones con el contrato matrimonial. Ustedes recuerden que si una mujer tenía la pensión de su difunto, pero se volvía a casar, perdía la pensión. Y eso no tenía ninguna justificación de hecho. Y uno no entendía cómo esto, con bloque de constitucionalidad, con nueva racionalización jurídica, con el Estado neoconstitucional, y eso siguiera. Y fueron unos estudiantes de un semillero en investigación en Derecho que sugirieron el cambio. Claro que eso tuvo ya otras corroboraciones y otras cosas, pero el cambio ya se operó. Y como te digo, a mí me parece muy reciente, pues 3 años, más o menos 4, que eso sucedió. Pero ¿cómo nos mantuvimos con eso en esta nueva institucionalidad desde el año 91? Entonces, no ese es el caso que les propongo, pero sí les sugiero amablemente que propongan caso, porque o si no, les queda todo muy etéreo. Y las cosas etéreas tienden a confundirse. En cambio, cuando hay estudio de caso, tienden a apostarse en el estudio de caso. Y no es para hacer generalizaciones, sino porque ustedes cogieron un caso y lo estudiaron. Profe, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es coger una de esas jurisprudencias y enfocarnos en un solo caso y de ahí empezamos a derivar todo. Sí, señora, eso muy bien. Listo, profe. No, pero es una sugerencia, pero mire, una jurisprudencia, ojalá detonante, porque ustedes saben que hay unas jurisprudencias que no son detonantes, pero sobre todo detonantes que resuelva en primera instancia una situación relacionada con eso. Hay mucha, eso sí van a encontrar ustedes mucha, ustedes eligen una. ¿Listo? Profe, yo eché la mano. A ver, como para aclararte de que nuestro enfoque no es el divorcio, nuestro enfoque es la reparación por daños morales y daños a la salud. Por eso, Josué, y uno leyéndoles inicialmente lo mira más en el divorcio que en lo otro. ¿Sí me entiendes? No, por eso nosotros delimitamos hablando sobre la responsabilidad. Mire que ni siquiera tocamos como causal sanción, como la sanción, el divorcio. Por eso yo al principio aclaré de que nosotros mirábamos y comparábamos de que simplemente el numeral 3 solo se quedaba como una causal de divorcio. Pero ahí netamente podemos ver de que hay un daño moral y hay un daño a la salud y de que por ser un contrato bilateral que es consensuado, entonces puede llegarse o puede buscarse una reparación por incumplimiento, por responsabilidad civil. ¿Sí? Así la reparación la vean los hijos de los hijos, pero hay reparación. Listo. Oiga, Vanessa ya tiene una nota
Y hoy les voy a poner 4, oiga, les voy a poner 4,5 hoy porque estuvieron muy juiciosos. Sí, profe, y también nosotros, Listo, profe. pues, como para aportar ahí al tema, nosotros también miramos que hay varios autores, pues, de los que han tratado de trabajar o de predicar este tipo de responsabilidad en el mismo proceso del divorcio, ¿cierto? Pero hay otros que dicen que no es posible, que para esto se requiere o es necesario hacer un proceso aparte por la violencia generada y por los daños ocasionados. Entonces lo que nosotros estamos buscando acá es que todo esto se vea en un mismo proceso, en el del divorcio, y que aparte del divorcio sanción, que sea simplemente el divorcio, también se repare y se indemnice a la parte afectada, o sea, pues al cónyuge maltratado. Es lo que nosotros estamos basando el trabajo. Profe, así es, pero profe, yo le hago una pregunta. Usted ahorita nos dice que nos está hablando de las notas. Cuéntenos. No, ya les dije que ustedes tienen en esta presentación de hoy 4,5, pero ya Vanessa tiene ya 2 notas, las 2 notas reglamentarias para el 21%, a ustedes les quedaría faltando otra. Profe, ahí es mi pregunta, porque nosotros la clase pasada, bueno, yo por motivos personales no pude estar, entonces, y como replanteamos el tema, o sea, prácticamente el tema pasado lo cambiamos debido a sus recomendaciones, entonces, no sé. Por eso, pero ¿dónde está la dificultad? Por eso, ¿cómo hacemos la segunda exposición nosotros para poder obtener esa segunda nota de 21? Con el estudio de caso. Y lo pueden proponer hasta el sábado 11 de septiembre para que lo expongan el 13 de septiembre. Listo, perfecto. Pero ya me lo envían con todo lo que ya tienen desarrollado y lo que hoy presentaron con las correcciones. Pero en esa exposición no participaría Vanessa, participaría Josué y Harold. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, pues, que estén muy bien. Profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Listo, profe, gracias. Tenga la bondad, don José, bien pueda. Profe, le pregunto, en la próxima exposición entre Nicolás y yo, entonces también sería así mismo que no participa Nicolás o eso, no participa Nicolás, sino usted, don José Rosendo, pero deben de enviar el proyecto hasta el sábado, pero lo pueden enviar antes, claro. Yo les hago las correcciones y presenta usted solo, don José Rosendo. Ah, bueno, listo, mi doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno. ¿Quién continúa? Harold, ¿ibas a decir algo? Ok. Bueno, entonces, ¿quién continúa? ¿No continúa nadie más? Bueno, entonces miren, queridos estudiantes, a ver, Humberto Tobón, bien pueda. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, doctor, gracias. Quisiera más bien, tengo esta cabeza llena de preguntas. Esta es mi segunda clase, entonces yo lo que he tratado, hasta donde el tiempo me ha sido posible por razones de trabajo y demás, es ponerme en contexto sobre lo que va de la materia. Me leí el documento de la investigación, una competencia para el estudiante de Derecho, de la doctora María Teresa Carreño Bustamante, y también me leí modelos de investigación cualitativa y cuantitativa, su aplicación en el estudio del derecho, de los autores José Rubén Croda Marini y el Abad Espinola. Yo obviamente, como acabo de llegar, pues tengo que presentar solo
el tema, pues todo lo que he estado escuchando la semana pasada y esta semana las exposiciones de los compañeros, pero entonces, mientras me ponía en contexto, pues la verdad el tiempo no me dio para enviar el escrito del tema que quiero exponer. Tengo un tema que me ha rondado hace mucho tiempo en la cabeza y que he tratado de trabajarlo incluso, que me parece esta una oportunidad de oro para trabajarlo como tema de proyecto de grado, que es una situación que se presenta en el país actualmente. Recordemos que después de la Constitución del 91, en este Estado Social de Derecho, pues el Congreso ha legislado para una serie de poblaciones minoritarias, entre comillas, que han sido históricamente desconocidas, que sus derechos han sido vulnerables, como población afrodescendiente, indígenas, también para la mujer, para los niños, para las niñas, para otras poblaciones, para esas minorías, pero el Congreso de Colombia, en lo que va de la Constitución del 91, no ha legislado para población LGBTI. Todo lo que hay ha sido tenemos una abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional desde 1993, pero se encuentra esta población con un problema muy grave, y es que cuando ve vulnerado alguno de sus derechos, aún tiene que acudir vía tutela para que se le reconozcan los mismos, precisamente porque hay una serie no hay una reglamentación. La Corte le ha hecho varios llamados al Congreso de la República para que legisle. Entonces, en este tema, estoy investigando si acá se puede hablar de desacato o qué mecanismos se pueden utilizar para hacer que el Congreso colombiano legisle para esta población, y estoy trabajando el tema. Yo le quería pedir, doctor, a ver si yo puedo en el transcurso de la semana enviarle el escrito para las respectivas correcciones, porque pues aquí tengo pues toda la metodología, tema, problema, pregunta, justificación, etcétera, objetivo, metodología, identificar el problema, características del problema, solución del problema. Entonces, la verdad, no lo envié la semana pasada porque me faltaban elementos y me niego a presentar un trabajo sencillamente por presentarlo. Entonces, quería pedirle, doctor, yo estoy madurando este tema y a ver si en el transcurso de la semana se lo puedo enviar. Además, aún no he tenido acceso al ABA. Bueno, Humberto, bien pueda, bien pueda. Lo que pasa, Humberto, y todos los demás que no han presentado la primera vez, es que el 13 y el 20 tienen para presentar las dos calificaciones. Me da mucha pena decirles esto: si hay un estudiante que queda con una sola calificación, la otra es 0 y tremendo, porque son dos presentaciones, son dos revisiones del proyecto. Y yo he quedado pues muy agradecido y sobre todo pues compensado con que los estudiantes en la primera cuestión pues no les fue muy bien, pero en la segunda sí. Entonces le ruego a Humberto que lo proponga, así también los estudiantes que no lo han sugerido ni una sola vez, para que tengan exposición 13 y 20. Y los que ya tienen una nota, por favor, propongan también en una de esas dos sesiones, ojalá sea la del 13, porque me daría mucha pena tener que dejar un estudiante con una buena nota y la otra 0 porque no tuvo la diligencia de presentarlo 2 veces. O sea, tenemos 2 fechas más. ¿Listo, Humberto? Listo, doctor. Entonces, en el transcurso de la semana yo le mando ya el escrito y estaría exponiendo el día que usted me diga. O sea, sí, para la próxima clase estoy preparado para exponer. Claro, y lo que pasa, Humberto, es que yo les propongo correcciones y usted lo presenta el 13. Perfecto, doctor. Muy amable, muchas gracias. Y también lo vuelve a presentar el 20 y ahí tiene sus 2 notas. Claro que sí, muy amable, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. ¿Me confirma si ya las 2 notas del grupo mío están listas? ¿Y quién es el grupo tuyo?
María Pacheco, Jorge Enrique Córdoba, Palomino y Miri Joana. Sí, pero hay unos estudiantes que no tienen sino 2. Bueno, profe, gracias. Me confundí porque como estás dando información, entonces quería confirmar. Gracias. De tu grupo, Miris Joana tiene 1. Lo mismo que María Pacheco. Entonces, en la próxima clase estaríamos volviendo a precisar la revisión. Ok, y Jorge Córdoba y José Palomino ya tienen las dos. ¿Listo? Bueno, profe, perfecto. Entonces, para que Miris Joana y María del Carmen Pacheco presenten para la próxima semana. ¿Listo? Perfecto, profe. Eso no quiere decir que los compañeros no van a estar, ¿cierto? Sino que los compañeros les van a ayudar a argumentar, porque siempre un trabajo en equipo, mire, cuando los trabajos no se hacen en equipo, uno no ve sino una sola redacción y las otros pegados de esa redacción. La idea es que ustedes revisen, porque es muy difícil, pues, actuar a 4 manos, a 6 manos, ¿cierto? Pero revisen las redacciones, porque a veces le quedan a uno, pues, unas dudas tremendas. ¿Listo? Profe, a mí me nace una duda, porque María Pacheco y yo fuimos las que primero mandamos el trabajo, y el compañero Palomino fue el que adoptamos, entonces me parece raro, él se matriculó la semana pasada y ya él tenga las 2 notas y a nosotras no. Sí, pero José Palomino ese día presentó, claro, y tiene 2,8, que le puse yo en la primera presentación, y Jorge Córdoba, perdón. Exacto. Es al contrario. Miris Joana Medina y María Pacheco tienen 4. Jorge Córdoba y Palomino tienen 2,8. Les falta una nota a todos los 4. ¿Listo? Falta una segunda presentación. Bueno, profe, gracias. Perdóname que lo dije al contrario. Jorge, profe, disculpe. Sí. Elisa. Profe, que si es posible que acepte a María para tener pues, un poquito la clase que no la ha aceptado. Acabo de llegar. Pero aquí no hay ninguna invitación y ya nos vamos a ir. Bueno, profe. No, dile que ya no lo se escribió por el preocupe. interno. Dile que no se preocupe, que la otra semana presenta, tranquila. Listo, profe, gracias. Don Marmolejo, vio la Marmolejo. Hola, profe. ¿Viste el enlace de WhatsApp? Sí, ya me agregué. Yo por ahí escribí que si alguien me adoptaba en un equipo y un compañero me dijo, pero él ya presentó. No, ya tienes que hacer tu proyectico. Tú eres muy hábil. Profe, yo tengo muchas cosas. Voy a mirar a ver qué hago, pues. Bendito sea Pero no hay Dios. forma de que alguien me adopte. No, ya no, porque ya todos tienen. Mentiras. Hay otros que no han presentado. Por eso los que no han presentado. Sí, los que no han presentado la primera vez. Claro, usted puede estar con cualquiera de ellos. Si alguien me quiere adoptar, que me escriba, porfa. Yo fui el último que se agregó al grupo de WhatsApp. Pero es que no es adoptar, es trabajar con ellos. Bueno, por eso que me adopte, yo me encargo del resto. Simplemente por hacer parte del equipo. Profe, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Bueno, compañeros y compañeras, si no tienen otra situación, la clase me gustó mucho. Estoy viendo avances y qué bueno que vayan haciendo sus avances y sus cosas, reconsiderando unas, proponiendo otras. Mire, Joana. Profe, nos quita la falta a los que nos las colocaste, por favor. Gracias. Bueno, y ustedes bueno, yo se las quito, pero no vuelvan a llegar tan tarde. No, yo llegué 2 minutos después. Profe, yo también. Profe, yo le pregunto, ¿usted me puso falta a mí? No, a ninguno a todos los que fueron entrando después se las quité. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, pues. Profe, a mí no me llama lista, José Clá nos queda Córdoba. José Clay, es que hoy no presentó tu equipo no pasó proyecto. Bueno, profe, sí, señor. Profe, muchas gracias, feliz tarde. Bueno, entonces, bien juiciosos pasando sus proyectos y que tengan todos sus 2 notas para el 20 de septiembre. ¿Listo? Listo, profe. Lean los documentos, hagan los trabajos de lava para que no se les venza la plataforma. ¿Listo?
Profe, ¿y usted arregla lo de las notas de, ve, lo de las fechas de eso del ABA? No, las fechas son las... Ah, sí, solo las que... Yo les aviso, las fechas que estén después del 20, no, las quedan para el segundo corte. ¿Listo? No, bueno, Pero, profe. pero de todas maneras las voy a revisar y les cuento. Listo, profe. Hasta luego. Bueno, que tengan una buena tarde. Igualmente.